para todos. Bienvenidos a nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que este café fiduciario es patrocinado por Piensas, la primera estructuradora fiduciaria, Suárez y Gómez Abogados, Ninsas Gestores de Tierra y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Nuevamente, todos bienvenidos. Muy buenos días para todos. Hoy nos encontramos en nuestro café fiduciario con el doctor Jorge Orlando León Forero. Es abogado especialista en Derecho Civil y Comercial, experto en temas de propiedad horizontal. Doctor Jorge, muy bienvenido. Buenos días a nuestro café fiduciario. Muchas gracias por la invitación y pues nada, aquí atentos a lo que podamos ayudarles a resolver en temas de habeas data en la propiedad horizontal. Muy bien, como lo acaba de mencionar el doctor Jorge, para hoy tenemos entonces el tema de habeas data en propiedad horizontal. Iniciamos entonces, doctor, con nuestra primera pregunta para aclararle a nuestro público qué es el habeas data y cuál es su importancia en el contexto de la propiedad horizontal. Bueno, para todos los que nos ven, recuerden que nuestra Constitución Política, en su artículo 15, habla sobre el derecho al buen nombre y a la protección de la intimidad personal. Colombia era de los pocos países que no tenía leyes de habeas data. Solamente hasta el año 2008, con la ley 1266, salió la primera ley de habeas data en Colombia, que rige para el sector financiero, de los negocios, entonces para todo de la banca. Esa es la ley que regula los datos personales. Y específicamente para la propiedad horizontal tenemos la ley 1581 del año 2012, que regula los datos personales que se recauden en entidades privadas. Es así como las propiedades horizontales, cuando tienen su registro de propietario, los datos que se recaudan en asambleas de copropietarios, visitantes, en general, tienen la obligación de tener unas políticas de protección de datos personales. De acuerdo. Hablando justamente de esas obligaciones, ¿cuáles son esas obligaciones que tienen los administradores de propiedad horizontal en cuanto al manejo y la protección de esos datos personales de los residentes? Para los que nos ven es importante aclararles que los datos personales se clasifican en diferentes grupos. Hay datos privados, hay datos públicos, hay datos sensibles. La mayoría de la gente piensa que todos los datos son privados o son sensibles y que se pueden compartir. Datos públicos como el nombre, la profesión, el número de teléfono celular, el número de cédula, esos son datos públicos porque, digamos, si usted por ejemplo va a hacer una compra, le piden su nombre y su cédula, es un dato público. Esos datos públicos pues tienen una protección también, tienen un control, pero no son datos reservados porque son públicos. Pero hay datos de pronto sensibles, como la orientación sexual, el estado de salud, de pronto la afiliación política, religiosa, etc. Eso sí es un dato sensible que debe tener una protección. Y hay unos datos privados, a manera de ejemplo, el estado de cuenta en su propiedad horizontal. Si usted es deudor moroso o no es deudor moroso, ¿cuánto debe? Pero recordemos que la misma ley 675 que regula la propiedad horizontal en Colombia señala que con la convocatoria de la asamblea se debe mandar el listado de deudores morosos. Entonces ahí podemos decir, fulanito de tal debe 10 pesos. Entonces no tenemos que discriminarle cuántas cuotas ni por cuántos meses, pero sí el dato. Y el artículo 47 también de la ley 675 dice que en el acta de asamblea se incorporarán el listado de deudores morosos. Entonces, frente a los datos en las propiedades horizontales, toda propiedad horizontal en Colombia, por expresa disposición de la ley, debe tener una política de datos personales. Cómo se recaudan, cómo se almacenan, cómo se protegen, cómo se corrigen y cómo se actualizan. De acuerdo. El artículo 39 de la ley 675 dice que para la convocatoria de la asamblea se manda el listado de deudores morosos. Pero muchas propiedades horizontales incurren en el error de, por ejemplo, sus asambleas en marzo. Mandan el listado de deudores morosos a diciembre, pero eso es un dato desactualizado, porque muy probablemente usted se puso el día de enero o en febrero. Entonces tiene que ser el dato más actualizado, más exacto. Si yo convoco en febrero, debería ser el listado de cartera morosa al día en que yo mando la convocatoria, porque de lo contrario estaría dando una información inexacta. Entonces es una obligación de la propiedad horizontal es tener los datos, recaudar los datos, protegerlos, actualizarlos, corregirlos. Bueno, de pronto me gustaría, doctor, que reiteráramos, aunque usted ya las ha mencionado, cuáles son esas normas que rigen la protección de datos justamente en propiedad horizontal. Yo sé que usted los acaba de mencionar, pero puede ser que tengamos un público que no sea abogado y que le gustaría otra vez que tuviéramos la oportunidad de reiterar cuáles son esas normas. Específicamente la ley 681 del año 2012.
la que regula el tema de tratamiento de datos personales en entidades privadas. Okay. Y la propia horizontal es una entidad privada. Es básicamente esto. Para las personas que nos ven y de pronto quieren indagar un poco más, los invito a que ingresen a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que regula el tema, y ahí hay una serie de manuales y pues políticas que ustedes deben de tener en cuenta. Pero importante, toda propiedad horizontal en Colombia hoy por hoy debe tener política de tratamiento de datos personales, porque de lo contrario estarían infringiendo la norma y se exponen a sanciones que están previstas también en la ley. Muy bien. ¿Qué buenas prácticas pueden implementar justamente los administradores para garantizar que la seguridad y la privacidad de los datos de los propietarios y los residentes no tenga conocimiento otra persona? ¿Cuáles serían esas buenas prácticas? Bueno, más que una buena práctica es tener una política de Aves Data. La que acabas de mencionar previamente. A manera de ejemplo, ¿para qué se capturan los datos en las asambleas? Entonces, por ejemplo, usted no es propietaria. Entonces, un cliente suyo o un familiar le dice, ¿por qué no me representa en la asamblea? Entonces, usted va y deposita sus datos, ¿verdad? Sí. Su nombre, su... Bueno, usted tiene que saber qué va a pasar con esa información. ¿Para qué la van a utilizar? Entonces, debe haber una política de datos personales. Usted es un residente en una copropiedad y le llegan unos visitantes. A sus visitantes les van a pedir datos. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer con esos datos? Esa base de datos después la pueden utilizar para hacer mercadeo telefónico, para ofrecerle productos, se puede vender esa base de datos a un tercero. Entonces, las políticas de Aves Data lo que indican es quién captura la información, cómo se almacena, cómo se corrige. Incluso, yo como titular del dato podría decir, mire, entrego mis datos mientras asisto a la cita, a la asamblea, a la visita, pero cuando me vaya, necesito que elimine mis datos de esa copropiedad. ¿Podría hacerlo? Claro, podría hacerlo definitivamente. A menos que la política diga que por temas de seguridad se van a conservar por un tiempo determinado, porque se desea saber quién ingresó, hubo un hurto en un inmueble, qué personas ingresaron, etc. Entonces, y que muchas veces pasa, perdón que lo interrumpa, doctor, es que podemos tener un visitante en la unidad donde vivimos y no entrega la información. Se niega a entregar esa información. Y ahí me surge precisamente una duda: ¿qué pasa cuando uno de estos visitantes se niega a entregar la información, número de cédula o el nombre, y que debería ser además el requisito para que esta persona pueda ingresar? Bueno, como el visitante va hacia donde un residente, sea o no propietario, pues yo creo que tienen que también tener políticas de seguridad en la copropiedad. De acuerdo. Porque no podría ingresar una persona anónima. Si la persona quiere mantenerse en anonimato, que también es su derecho, pues ese residente entonces debe de decir, mire, ingresa este visitante y de alguna forma yo me hago responsable de él. Pero recordemos, y yo creo que es importante lo que se acaba de mencionar, los datos no son solamente los datos escritos. Hay datos biométricos, hay fotografías, hay filmaciones. Eso también son datos personales y son datos sensibles. Entonces, hoy por hoy todo el mundo utiliza las cámaras de videovigilancia y pues obviamente queda capturada la información de este individuo. Entonces, muy probablemente no tenemos el nombre y cédula, pero sí tenemos sus datos biométricos que permitirían identificarlo. Y esos datos también tienen que tener una política. Claro. Entonces, a manera de ejemplo, en algunas propiedades horizontales se utilizan las cámaras de seguridad de pronto para capturar actos indebidos de propietarios o residentes, que el perrito, que el gatico, que el niño. Es importante tener presente que esa información que se captura por cámara sí se puede utilizar, pero al interior de la propiedad horizontal, pero no se puede hacer público. Ya no puedes poner a nadie en una asamblea de propietarios y decir, mire el perrito del señor fulanito de tal, o mire el niño haciendo tales cosas. Sobre todo que los niños tienen una especial protección, entonces no se puede hacer de público conocimiento esta información. Sí se puede utilizar, porque también es un error pensar que a los niños no se les puede grabar y no se les puede fotografiar. Si eso fuera así, no tendríamos fotos de cumpleaños, no tendríamos fotos de nada, y se acabaría entonces la fotografía, la reportería gráfica. Sí se puede capturar esta información, pero hay que tener cuidado qué se hace con esta información. Claro que sí. No se puede hacer de público conocimiento. Entonces sí podemos decirle a los papás o a los acudientes, mire su niño lo que hace, pero es a usted, no puedes ponerlo frente a toda la comunidad. Claro, debe haber un requisito, incluso previamente puede ser un requerimiento judicial, por ejemplo. No necesariamente. Yo tengo las cámaras que de pronto están custodiando el parque, y de pronto hubo un accidente allá, pues ahí quedó filmado, podemos determinar qué fue lo que pasó. O eventualmente un niño hizo algo indebido, rompió una matera, tiró una piedra, rompió un vidrio. Quedó registrado. Y pues eso es lo que sucedió. Lo que no podemos coger esa filmación y utilizarla para ponerla en el escarnio público a esta persona, pero sí sirve como un medio, un elemento de convicción o de prueba para acreditar que sucedió un hecho. Muy bien. La otra pregunta que tenemos, doctor Jorge, es
¿cómo debe manejarse la autorización para el uso de datos personales en este ámbito, es decir, en la propiedad horizontal? Bueno, la captura de datos personales pues debe ser autorizada, y la autorización puede ser de dos formas. Una autorización expresa, como cuando usted diligencia un formulario en la propiedad horizontal de visitantes, en fin, o como cuando por actos inequívocos usted autoriza. Entonces, si usted encuentra un letrero que dice allá debajo de la cámara, usted está siendo grabado. Al ingresar a esa propiedad horizontal, usted está siendo grabado. Usted tiene dos alternativas: ingresa o no ingresa. Si usted ingresa y ahí está el letrerito, Está autorizado. está usted con su actuación, con ese acto inequívoco, está autorizándolo. Claro. Entonces, porque si fuera todo escrito, todo autorizado, pues imagínese, sería muy engorroso. Usted vaya a un centro comercial, 10.000 personas ingresan, a cada uno pedirle autorización, no. Entonces, todo el tiempo se le están informando, pero le dicen, usted está siendo grabado por temas de seguridad. Y ahí a continuación dice, consulte la política de data en tal página web, ingresa a tal correo electrónico, comuníquese con tal persona a tal teléfono, el responsable es este. Entonces, eso hay que informárselo a la persona, todo. Usted está siendo grabado, ¿con qué propósitos? O su información está siendo capturada, ¿con qué propósitos? ¿Quién es el responsable de almacenar la información? ¿Con qué persona se puede comunicar usted para pedir la corrección, actualización o supresión de sus datos? Muy bien. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en la gestión de datos personales en la propiedad horizontal? Los que hemos mencionado, pero vamos a recordarlos. 1. No tener política de Aves Data. 2. Capturar los datos sin previa información para qué se va a tener los datos. 3. Utilizar los datos de forma indiscriminada y para lo que no fue capturado. 4. Utilizarlos eventualmente para otro tipo de fines. Antiguamente, hoy todavía sucede, ¿no? A usted lo llaman de la empresa X, Y, Z, a ofrecerle usted dice, ¿de dónde sacó mis datos? Eso, entonces no tiene el derecho a decirle, por favor, suprima los datos. Resulta que precisamente, como no existía una normatividad de Aves Data, los datos eran capturados masivamente, y de hecho, por ahí hemos visto en redes sociales que a veces dicen que venden bases de datos para que la gente mercadee. Esos son actos ilegales. Entonces, una mala práctica sería eso, utilizar la información de la propiedad horizontal con otros fines diferentes. Perfecto. ¿Qué tipo de sanciones, doctor Jorge, pueden enfrentar los administradores o las copropiedades por incumplir justamente esta normativa de Aves Data? La sanción principal a la que se expone la propiedad horizontal es a que la Superintendencia de Industria y Comercio, después de un proceso, digamos, investigativo, sancionatorio, puede ponerles una multa de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que es el tope máximo. Es una cuantía muy importante. Bastante. Pero si eventualmente con el uso de los datos se cometiera de pronto algún tipo de conducta de orden penal, pues se expondrían las acciones penales eventualmente. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Principalmente la principal, de pronto, no sé, motivación para que cumplan la ley es no exponerse a las sanciones que la superintendencia permanentemente está imponiendo. La verdad, esto no es un saludo a la bandera. Sí conocemos que muchos edificios, muchos conjuntos han sido sancionados. Las multas que pone la superintendencia, pues lo que buscan no es tanto recaudar plata, sino obligar a las personas a que cumplan con las normas. Porque es que los datos de las personas son datos que se deben almacenar, mantener allí, pero con un propósito. Entonces, a eso se expondría. Ahora, el administrador de propiedad horizontal, a veces, yo quisiera hacer un paréntesis acá, a veces en las propiedades horizontales hay conflictos internos. El consejo con el administrador, con el revisor fiscal. Y a veces hay miembros del consejo que tienen acceso a las bases de datos de la propiedad horizontal y comienzan a mandarle correos a todos los propietarios, que está pasando esto, que está pasando lo otro, a involucrarlos en conflictos internos, y eso es un mal uso de los datos personales. Eso es un mal uso de la base de datos, porque la base de datos fue con otros fines que se capturó, no para involucrarnos en conflictos. Si de pronto quieren dar algún informe, deben de convocar una asamblea de propietarios. Pero sí hemos visto que a veces hay personas que utilizan las bases de datos, las utilizan mal, o a veces hay administradores que son un poco laxos en el manejo de la información y mandan de pronto un correo con todos los datos de todas las personas de todos los correos electrónicos. No lo mandan por carpeta oculta, sino abierta. Ah, ok. Entonces... con copia. Con copia abierta. Entonces todo el mundo coge esa información y comienzan las cadenas de correos. Eso es un mal uso, eso es una pésima práctica y eso está sancionado por la superintendencia. Muy bien. Bueno, doctor, ¿cómo pueden las herramientas tecnológicas ayudar a las copropiedades a cumplir con los requisitos de protección de datos personales? Bueno, estamos en la época de la era digital. En la época que todo se está volviendo el mundo digital, ya estamos desmaterializando muchos documentos y pues hoy por hoy las herramientas digitales, conocemos algunas apps, algunas plataformas que están ayudando a los administradores a hacer mejor su labor, y ellos, los desarrolladores tecnológicos, pues de pronto tienen, digamos,
digamos, uno, políticas de Data que se cuelgan allí cuando usted ingresa al portal de la propia horizontal, usted va a hacer un trasteo, entonces dicen hágalo de manera digital, entonces hace la solicitud, de una vez le dicen ahí su política de Data, por lo tanto eso está protegiendo la propia horizontal. Dos, cuando se hacen esas comunicaciones, estas APP que se utilizan, a veces lo hacen persona a persona, punto a punto, Sí. Entonces evita usted mandar correos masivos, Claro. Eso está muy bien. Tercero, también se debe utilizar adecuadamente el WhatsApp. Vemos Sí. que a veces el WhatsApp es unas propiedades horizontales, eso es una cosa loca, que crea conflictos, manda mensajes a todas horas. Entonces yo creo que hay otras herramientas digitales que ayudan a optimizar la comunicación, mejorar la comunicación entre los propietarios y evitar todas esas malas prácticas que se hacen. Muy bueno. Y para finalizar ya nuestro café de hoy, doctor Jorge, ¿qué consejo le daría usted a nuestra audiencia, a los administradores y al Consejo de Administración para abordar este tema de manera efectiva y prevenir justamente esos inconvenientes legales que pueden estar muy activos en este momento? Bueno, vivir en propiedad horizontal hoy por hoy implica hacer concesiones. La gente tiene que entender que cuando estudia en propiedad horizontal se somete a las normas de la ley, del reglamento y las que disponga la asamblea. La política de Data pues es una norma legal de imperioso cumplimiento porque inclusive es una ley estatutaria, porque desarrolla un derecho fundamental. En ese orden de ideas debemos de entender que esas disposiciones son de obligatorio cumplimiento y se expondría la propiedad horizontal a sanciones de no cumplirla. Segundo, entendamos que los datos personales que consignan los individuos que hacen parte de la propiedad horizontal tienen un propósito en específico, no son para que lo estén utilizando de forma indiscriminada para otros fines diferentes. Tercero, pues actualizar la información. A veces uno tiene información de hace 2, 3 años y ni siquiera está actualizada, entonces por lo menos llega la gente a la asamblea de propietarios y resulta que dicen que doña Juanita es la propietaria, pero doña Juanita vendió hace un año. Entonces recuerden que la ley de propiedad horizontal dice que el administrador debe tener actualizado el libro de propietarios y residentes. Entonces yo creo que es esto, conocer las normas, no abusar de las, digamos, actuaciones al interior de las propiedades horizontales, respetar el derecho de los demás y en últimas cumplir la ley, básicamente es eso. Bueno, doctor Jorge, ha sido un placer que nos acompañara el día de hoy compartiendo su conocimiento y por supuesto a la audiencia que nos acompañó para invitarlos a nuestro próximo café fiduciario. Muchas gracias.